Bienvenidos. En esta oportunidad veremos otro de los temas de mayor aplicación dentro de la estadística inferencial, y este se fundamenta en el análisis de regresión lineal simple. Como objetivo buscamos que ustedes al finalizar este tema estén en la capacidad de aplicar el análisis de correlación y regresión lineal para determinar el grado y magnitud de relación que existe entre dos variables en estudio que corresponden a investigaciones de carácter cuantitativo. Desde hace tiempo o a través del tiempo y la historia, el ser humano ha tratado de determinar o pronosticar el comportamiento de determinados hechos o fenómenos. Y de allí se origina el propósito del análisis de regresión. ¿Cuándo aplicar el análisis de regresión? Cuando en una investigación se desea pronosticar o predecir el comportamiento de una determinada variable en estudio. Y principalmente este se aplica en estudios bivariados. Para poder aplicar el análisis de regresión se deben de llevar a cabo dos etapas. En un primer momento, un análisis de correlación. Este término se le atribuye a Pearson y él lo asoció a que los cambios producidos en una variable se deben a los cambios que se producen en otra variable. La correlación consiste en la medición de la relación entre las dos variables en estudio, la variable independiente y la variable dependiente. O también consiste en la medición de la fuerza o intensidad con que se relacionan dos variables en estudio, X y Y. Los tipos de correlación principales son por el número de variables, correlación simple, cuando solo participan dos variables, una corresponde a la variable independiente y la otra a la variable dependiente. Correlación múltiple, cuando participan tres o más variables y una de estas variables pertenece a la variable dependiente. Y la correlación parcial. Por la naturaleza de la función, se puede dar un comportamiento rectilíneo, parabólico, exponencial o potencial. Atendiendo a la relación de las variables, puede darse una correlación directamente proporcional o positiva o una correlación inversamente proporcional o negativa. La otra etapa corresponde a la regresión. Este término fue introducido o se le atribuye a Galton y él lo generó principalmente aplicándolo a investigaciones de carácter biológico. Y consiste en esa magnitud de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, o la medición de la variación entre la variable X y la variable Y, con el propósito de predecir o pronosticar el comportamiento de la variable dependiente. Los principales tipos de regresión son los siguientes. Por la forma de influencia de las variables, regresión lineal o regresión con un comportamiento curvilíneo. Por el número de variables independientes, regresión simple, cuando solo participan dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Y regresión múltiple, cuando participan tres o más variables y una de estas corresponde a la variable dependiente. El análisis de regresión lineal se lleva a cabo
aplicando dos métodos. En un primer momento el diagrama de dispersión o el método gráfico y en un segundo momento aplicando el coeficiente de correlación de Pearson. La regresión lineal se ajusta a los siguientes supuestos o reglas. Primero, la variable independiente X tiene valores conocidos. En cambio, la variable dependiente Y es una variable aleatoria. Segundo, para cada valor fijo de X existe un conjunto de valores de Y. Y estos forman pares ordenados que cumplen con una distribución normal. Tercero, todos los arreglos Y poseen varianza común. Y finalmente, la relación existente entre X y Y establece una dependencia lineal de tipo Y igual a f de X. Veamos, el primer paso consiste en el método gráfico, a través del diagrama de dispersión. Este diagrama permite encontrar la dispersión de los valores determinados por la variable X y la variable Y. Nos podemos encontrar con los siguientes comportamientos de los puntos. En un primer momento, si se obtiene en la investigación un R igual a 1, existe una correlación directamente proporcional. Por cada incremento en X, sucede un incremento en Y, o por cada disminución en X, ocurre una disminución en Y. Cuando R es igual a menos 1, una correlación inversamente proporcional o negativa, por cada incremento de X ocurre una disminución en Y, o por cada disminución en X ocurre un incremento en Y. Y también nos podemos encontrar con un R igual a 0, como se observa en este gráfico, cuyo comportamiento de la nube de puntos es totalmente disperso. Y el segundo paso consiste en aplicar el coeficiente de correlación de Pearson. Pearson estableció el siguiente parámetro. El R calculado, que representa el coeficiente de correlación, es igual a la siguiente expresión. La suma algebraica del producto X, Y, menos el total de X por el total de Y, esto dividido entre n minúscula, que representa el número de pares ordenados. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de X por la suma de cuadrados de Y. ¿Cómo se interpreta esta magnitud de correlación? Si en la investigación se obtienen valores cercanos a menos 1, estamos ante una correlación fuerte e inversa, y esta es negativa. Si se obtienen valores cercanos a 1, existe una correlación fuerte y directa, y esta es positiva. Y si se obtienen valores cercanos a 0, la correlación es débil. ¿Cómo se va a interpretar el coeficiente de correlación de Pearson? Para ello vamos a utilizar los siguientes valores. Si se obtiene un R calculado igual a 0, se afirma que no existe correlación entre las variables en estudio X y Y. Si ese valor se encuentra entre 0.2 a menos 0.70, la correlación es regular. Si se encuentra entre 0.70 a menos 0.9, existe una buena correlación. Y si se encuentra entre 0.9 a menos 1, existe una excelente correlación. Si el R calculado es igual a 1, la correlación entre las variables en estudio es perfecta.
La regresión lineal posee una diversidad de aplicaciones, principalmente en física. Por ejemplo, en investigaciones donde se quiere determinar si existe relación entre la temperatura y la presión de gases. En biología humana, estudios donde se quiere determinar si existe relación entre la edad de la persona y la presión sanguínea, o la edad de la persona y el número de latidos del corazón. También, si se quiere determinar si existe relación entre la estatura de la persona y su peso, entre otras investigaciones. Y en las ciencias agropecuarias y agroindustria. Por ejemplo, si se quiere determinar si existe relación entre la cantidad de fertilizante, sea este químico o orgánico, y el rendimiento de un determinado cultivo. O la precocidad y el rendimiento en un cultivo. En el área pecuaria, si se quiere determinar si existe relación entre la cantidad de alimento y la ganancia de peso, o la cantidad de alimento y el rendimiento en canal, entre otras aplicaciones. La importancia de la regresión lineal se fundamenta en lo siguiente. A través de su modelo lineal, genera la ecuación que mejor se ajusta a los datos en estudio, permitiendo realizar pronósticos relacionados a la variable dependiente Y. El modelo bajo el cual se fundamenta la regresión lineal es el siguiente, y sus elementos son estos. La variable respuesta o variable dependiente Y sub I, cuyas denominaciones son variable dependiente, variable respuesta, variable explicada o variable predicha. Esta va a ser igual a beta sub 0, que representa el intersecto, y es donde la línea de mejor ajuste corta a la variable dependiente Y. Beta sub 1 representa la pendiente, y esta consiste en que la variación que se produce en Y por cada unidad de incremento en X. Eso es beta sub 1, esa variación. Y X sub 1 representa la variable independiente, también conocida como variable explicativa o variable predictora. Y finalmente en el modelo tenemos epsilon, que representa el error aleatorio no observable asociado a la variable dependiente. Viéndolo gráficamente, el modelo es el siguiente. Beta sub 1, que es el intersecto y donde la línea de mejor ajuste nos corta a la variable dependiente. Todo lo que se encuentra abajo de esta línea de mejor ajuste se le denomina suma de cuadrados de regresión, también conocido como el efecto atribuido a la variable X, y también se le conoce como desviación o variación explicada. Y todo lo que se encuentra arriba de esta línea de mejor ajuste se le conoce como suma de cuadrados de residuos, también conocido como error o desviación o variación no explicada. Gracias por su atención. En la siguiente oportunidad veremos un caso en el cual aplicaremos el respectivo análisis de regresión lineal.